varios imputados por el caso de los supertucanos, aquellos aviones que compró el Estado Dominicano y que, según reconoció la empresa brasileña que los suministró, dijo que había pagado sobornos para conseguir el contrato. O sea, fue la empresa que lo dijo. Lo dijo primero en los Estados Unidos y posteriormente llegaron a un acuerdo con las autoridades del Ministerio Público para hacer lo que denomina un proceso penal abreviado. Entonces, llevaron a juicio a varias personas, comandadas sobre todo por un alto oficial. Ahí lo tienen ustedes, el coronel Piscini, Rafael Peña Antonio, a todos sentencia absolutoria. Ustedes vieron ahí las imágenes de los parientes que se abrazan ya cuando han pasado este momento. Las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional les declararon no culpable de recibir los sobornos por los que se le imputaba, incluyendo también a las empresas o a las personas jurídicas sometidas por este caso. Este es un proceso que viene desde la anterior administración. Recordemos que fue bajo la gestión del presidente Danilo Medina en ese momento y el señor Jean Alain Rodríguez siendo el Procurador General de la República el que inicia el proceso. Se había dado a conocer en ese momento en Estados Unidos el tema de los sobornos en República Dominicana y estaba muy caliente todo el tema de Odebrecht, por ejemplo, que también era una empresa brasileña. Vamos a escuchar algo respecto a esta decisión tomada en el día de ayer, que no sé ustedes, pero en lo que a mí respecta no llega con ninguna sorpresa, no sorprende y ahora les decimos por qué. En la valoración, el tribunal determina que ninguno de los tipos penales han podido quedar configurados respecto o en cuanto a la participación de los imputados. Fue mucho tiempo de sufrimiento y fue mucho tiempo de dolor y le quiero agradecer a mis abogados, al doctor Perfecto Acosta, que es tan perfecto como su nombre. Se ha hecho justicia, desde el principio se ha establecido que el Ministerio Público no fue objetivo con esto y sencillamente se mutiló los ojos para no mirar hacia donde tenía que mirar. Pero gracias al Señor, pues ya es otro capítulo de la vida. Las declaraciones, manifestaciones que hizo el tribunal, hemos observado contradicciones y argumentaciones que nosotros no compartimos. Y como corresponde en un Estado de Derecho, nosotros interpondremos los recursos que establece la ley, que en este caso es el recurso de apelación. El Ministerio Público ha dicho que va a apelar esta decisión del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Yo siempre pensé que este era un caso que no llegaría muy lejos. Y le explico por qué. Porque cuando pensamos en pagar sobornos para que se apruebe una compra de la naturaleza de la que eran los aviones supertucanos, requería, por ejemplo, una aprobación en el Congreso, requiere un tipo de trámites que es difícil pensar que los únicos involucrados en este caso fueran militares. Sí. Necesitan, porque los militares no tienen un rol deliberante, o sea, no me imagino que un militar pueda decir yo voy a coger 2 millones, 3 millones de dólares. No digo que no puedan ser parte, podrían ser parte, pero cuando vimos delimitada las responsabilidades, solo ese ámbito, y que tú dices un mayor general, un coronel, que inicialmente era básicamente el coronel, y tú dices, ¿cómo fue posible? Porque generalmente se paga para aprobar en el Congreso, que fue lo mismo que dijo Odebrecht, por ejemplo. Esto nació, y vamos a recordarlo, porque hay gente que dice, que el Ministerio Público y todo, recordemos que hubo un acuerdo previo con Embraer, que es la empresa a la que se le compró los aviones supertucanos en el año 2018. Tenemos copia de ese acuerdo, señor director, acuerdo pleno, mediante la cual esa empresa se comprometió a pagar al Estado Dominicano, a reportar la misma cantidad en dólares que pagó en sobornos y reconoce que pagó esos sobornos. Lo hacía no porque fuera un gesto de transparencia con República Dominicana, sino que por las leyes estadounidenses, que sobre todo le persigue porque las empresas norteamericanas se encuentran, digamos, que en un escenario comercial donde no tienes garantías y la corrupción es la que prevalece. Entonces Estados Unidos dice, no, óyeme, usted está pagando sobornos. Y así, de ese modo, llegaron a reconocerlo. Entonces fue
firmado por el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, la directora del PETCA, Laura Guerrero Pelletier, que era procuradora de la Corte de Apelación y directora del PETCA, con esta empresa, Embraer, que reconoce y literalmente lo dice. Ya para entonces el Ministerio Público le explica, y esto está al final de la página 2, dice quiénes son los sometidos a la justicia, que era básicamente el señor Peña Antonio y Carlos Ramón Piscini Núñez, que fueron desde el principio las personas señaladas. También habían otras que con el tiempo fueron saliendo también, unas 3 o 4 personas más. Entonces, es un procedimiento penal abreviado. Mediante esta, habían 2 fases importantes en este documento, que la empresa reconoce que entre el año 2008 a 2010 realizó pagos, y esto está en la página 4, al inicio de la página 4, señor director, dice después del artículo 5, y antes, ahí dice, para el caso de la República Dominicana admite que entre el año 2008 y el año 2010 realizó pagos por la suma aproximada de $3.520.000 de los Estados Unidos a funcionarios públicos del gobierno de la República Dominicana directamente o a través de intermediarios a los fines de facilitar o asegurar un contrato en el proceso de compra de 8 aviones supertucanos para la República Dominicana. Eso es un hecho declarado y admitido. De hecho, también registra la declaración que se hizo en Estados Unidos. O sea, aquí estamos hablando de que la empresa reconoció, y de hecho tuvo que reportar económicamente por ese acuerdo para que la República Dominicana no le demandase, reconoció que esos sobornos se pagaron. Eso es claro, alguien cobró. Aquí se pagaron casi $4 millones para que ese contrato fuera efectivo. Eso no hay duda porque es la empresa que lo dice. La empresa lo Ahora, dio. si ¿quién fue que hizo el negocio? Uno tenía muchas dudas de que estuviera limitado simplemente acá. Eso es como el caso de Brecht. Eso no es posible. Ese tipo de cosas no puede ser. Y déjeme decirle, la historia del Congreso, de las negociaciones en el Congreso, son de siempre y todavía permanecen. Es decir, hoy hay alguien que está pensando hacer un negocio. Hace pocos días hubo alguien que se reunió a hacer un negocio. Eso es así siempre. O sea, uno pensó que, bueno, que eso quizás podía cambiar por las elecciones que se están mandando ahora, pero gente negociando y todo eso. De hecho, en alguna oportunidad por el Plan Renove entrevistaba a alguien que distribuyó dinero en el Congreso y decía, mira, hay congresistas que no saben el valor de su voto, hay otros que lo venden. Entonces, la comercialización, eso tuvo que pasar por diferentes instancias. Era poco probable de que se limitara simplemente a estas personas. Pero bueno, hay un hecho, y es que en esta audiencia, en esta primera fase, el tercer tribunal colegiado los declara no culpables. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué significado tiene? ¿Qué tanto constituye un revés para las pretensiones del Ministerio Público? Hemos invitado al abogado Luis Rivas, que está en la línea telefónica a esta hora de la mañana. Luis Rivas, buenos días. Gracias por aceptar conversar aquí con nosotros. Hola, buenos días, Edith. Luis, ¿has visto la decisión? Luis, mira, estamos frente a un caso donde se sabe que hay un delito. Ha dicho la empresa brasileña que ellos pagaron 3.5 millones de dólares entre el año 2008 y 2010 para conseguir esos contratos. Se comprometía entonces a dar todas las evidencias. ¿Qué sería lo que pasó? El resultado ha sido nulo para la justicia dominicana. Luis. Sí, mira, Edith, yo capté perfectamente la inquietud que tú te expresaste y creo que es válida. Sin embargo, yo creo que lo correcto es esperar la lectura, ver la sentencia íntegra para ver el fundamento del tribunal, porque muchas veces lo que se maneja mediáticamente no necesariamente tiene valor jurídico de cara a un juicio. Lo más importante en un juicio es la prueba. Ya hoy no juzga, no condena el juez, condenan las pruebas. En ese caso hay que ver, porque no era suficiente con que el sobornador, en este caso la empresa, admitiera el soborno. También habría que establecer la prueba de que los sobornados recibieron ese dinero. Y yo no sé si en este caso eso logró establecerse. Es importante destacar que la sentencia, tengo entendido que lo declaró
no culpable, que es distinto a inocente. En el caso de inocencia, cuando se hace una declaratoria de inocencia, se comprueba de que la persona no cometió los hechos. Sin embargo, en el caso cuando se declara no culpable a una persona, es que a pesar de las evidencias, no pudo determinarse, queda algún tipo de duda, no pudo determinarse de manera suficiente de que la persona había cometido el hecho, que es importante que se sepa. Señor Luis. Entonces, sí, es importante eso. No culpable no es porque no se pudo llegar al fondo del asunto. Correcto, correcto, que es distinto a una declaratoria de inocencia. Señor Luis, ahí entre los partes del expediente se dice que el Ministerio Público, pues uno de los fundamentos de su acusación fue que los imputados no podían comprobar los bienes que manejaron en ese tiempo. Incluso se habla de que uno de los imputados no demostró al tribunal cómo pudo manejar $500,000 aproximadamente durante ese proceso de pago de sobornos. ¿Podría el Ministerio Público retomar esa acusación fundamentada en el tema de que un manejo no claro tal vez de los fondos? Mira, eso es más complicado, porque tengo entendido que en este caso específico los tipos penales que se... Sí, en este caso tengo entendido que los tipos penales que se imputaron fue el de lavado de activos bajo el régimen de la ley anterior, que es la ley 72-06, y soborno de la ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión. No sé si en este caso se utilizó, y no creo que se haya podido utilizar, el enriquecimiento ilícito, porque en el momento en que se cometieron los hechos, por ejemplo, esa ley, que es la ley de declaración jurada del año 2014, pues no estaba vigente. Recordemos que es que le corresponde al Ministerio Público romper o perforar la garantía fundamental de presunción de inocencia. Yo sé lo que tú acabas de decir perfectamente, que como una persona que tiene un incremento patrimonial y no lo puede justificar, pues uno presume. Pero en derecho no necesariamente esa es la dinámica en que se maneja el derecho. No, en el caso de Peña Antonio, según el tribunal, y lo que alcanzó a ver por los reportes escritos, es que dice que antes de que se diera las circunstancias de los aviones supertucanos, él era alguien que tenía negocios y que al tribunal no le pareció absurdo la lógica de sus negocios, o sea, los movimientos económicos que tenían sus cuentas, que no era un suficiente elemento para decir este hombre obtuvo ese dinero necesariamente a través de estos sobornos. Lo que sí me llama la atención es, Rivas, que República Dominicana ha tenido la oportunidad, porque la tuvo, así como la ha tenido Estados Unidos, de sentar en la mesa a empresas que corrompieron las estructuras nacionales para conseguir contratos. Eso pasó con Odebrecht, eso pasó con los supertucanos. Embraer está diciendo, mire, nosotros pagamos sobornos. Pero cuando uno ve los expedientes y ve las cosas que se ofrecen, tal como ocurrió en el caso de Odebrecht, lo que aportan como evidencia resulta ser insuficiente. No tiene como una prueba real de decir, mira, a estas personas le pagamos, esa gente generalmente hasta graban cuando entregan el dinero. ¿Qué pasa con eso? Con ese compromiso, escuchabas del contrato que tuvo esta empresa brasileña, no por estas personas, por las que sean que hayan resultado beneficiarias del pago de sobornos. Señor Luis. Luis. Sí, mira, vuelvo y te digo, que no es suficiente con que el sobornador haya confesado o admitido que entregó el soborno. También habría que establecer la prueba de que los sobornados recibieron el dinero, y en ese caso pues no, yo no tengo elementos de juicio porque no conozco exactamente el caso, si pudo establecerse mediante algún tipo de prueba que eso ocurriera. El problema en derecho está también que a veces la prueba de la configuración, para que haya una sanción, tiene que configurarse y concurrir los elementos constitutivos de cada infracción. Por ejemplo, el elemento moral, el elemento intencional, el elemento legal. Muchas veces establecer la prueba del elemento material de una infracción no es muy fácil,
Bueno, exacto. Ahora el Ministerio Público dice que apelará. ¿Cuánto, qué podemos esperar? En un proceso, cuando usted tiene un caso en la mano y comienza ganando en primera instancia, digamos que se abre un camino de esperanza para los imputados, ¿no? Yo no sé si usted tiene un tiempo distinto, porque es como si no me escuchara y me escucha se rato. pierde Sí. un poco. Sí. Mira, definitivamente es un derecho que tienen las partes, en este caso el Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene el deber de apelar, y vuelvo e insisto, vamos a esperar la sentencia íntegra para ver si la sentencia es conforme a derecho y si tiene algún vicio que le permita al Ministerio Público sustentar un recurso de apelación con éxito. Bueno, muchísimas gracias, Rivas, por estar esta mañana aquí con nosotros. Le agradecemos mucho. Siempre para ustedes. Buenos días. Germán, tú estás en el periódico El Día. ¿Ustedes ahí esperaban algo con el caso de los supertucanos? Uno vio desde el principio que ese era un caso que prometía poco. Se fue esa llamada, por favor. Germán, cuéntanos. Muy poco. Bueno, no teníamos muchas esperanzas por lo que hemos visto en este país, aunque la gente demanda justicia. Yo estoy leyendo aquí una nota de Senabri Silvestre, y da de tiempo realmente, del 2016, y ella titulaba: Embraer admite que pagó soborno supertucano, y como ya tú señalabas, dice que la empresa acordó pagar $205 millones a Estados Unidos y Brasil para cerrar el caso que enfrenta por corrupción y soborno en varios países, incluido la República Dominicana. Embraer pagó soborno aquí, en la India, en Mozambique, y por eso Estados Unidos le demandó. Ella admitió que lo pagó, y uno no entiende, como profano en derecho, ya el doctor ha explicado las razones, la parte técnica de cómo se produce esto. Es decir, la señal que se le envía a este pueblo y en esta circunstancia en la que estamos es: robe mucho y quedará libre. Sí, cuando comenzó el caso Embraer, recuerdo que se mencionó incluso que parientes de un senador de la República habían recibido dinero. Eso está ahí, eso no se investigó, no hubo como una investigación más allá. En el caso de la empresa, quedó excluida del expediente al pagar a la República Dominicana el mismo monto que ellos habían pagado en sobornos. Pero el tema de pagar sobornos aquí en la administración pública se paga por leyes que se aprueban, que benefician, por un pequeño cambio de un pequeño artículo que cambia totalmente, literal. Yo recuerdo el caso de Renove, que una cosa se aprobó en el Congreso y cambiaron el punto en el acta final. Okay. Cuando tú tienes que el beneficio son 0. Por ejemplo, 0.2, le quita el 0, ya es un 2, o sea, una cosa increíble. Cuando escuchaba los audios y con la transcripción que se dio, muchos procesos así que son de engaños para las finanzas públicas de este pueblo. Es un agua fría, pero tampoco había muchas expectativas por la manera en que estaba articulado el proceso, que les digo que es poco probable que un coronel y un general se articulen para que el país compre 8 aviones supertucanos. O sea, esa es una decisión de un coronel y un general. Y elegir la empresa es un general que lo va a elegir. No, eso no era suficiente. Eso iba más arriba. Sí. Eso iba más arriba, Edith. Recordemos que el expresidente Leonel Fernández fue a Brasil y se fotografió encima de uno de los tucanos, y efectivamente uno decía: ¿cómo es que Piccini, cómo que la rabiza, ¿no?, del caso, la parte más débil, la última, es la responsable, es la única que cae preso? Entonces, yo espero que el Ministerio Público, como quiera, insista en este caso. Ya dice que apela la decisión y ya veremos qué resulta. Hay un detalle que debemos de prestar atención. El cuerpo legislativo lleva décadas de ser sospechoso de muchas actividades ilegales, de trampas, y constantemente ocurre una y otra vez. No todos los congresistas, y precisamente los pocos, son los que llaman la atención sobre los muchos involucrados en ese tipo de cosas. Esta sociedad no ha reaccionado al hecho de que Estados Unidos apresó, llegando a su territorio, a un congresista por narcotráfico, que debía estar en su curul actualmente.
como que son cuestiones naturales que aquí se han socializado, como que eso puede ocurrir. Eso es gravísimo, eso es muy grave. Entonces, hay una serie de temas relacionados, no solamente con los partidos políticos a quienes promueven, lo que siempre se ha dicho, Gucci ha sido famoso por plantear el tema de la cantidad de riferos y gente de bancas de apuestas que están en el Congreso, sino que cada vez se descubren más gente vinculada a temas de narcotráfico, directa o indirectamente. Y por supuesto a la corrupción. Hace poco, la semana pasada, de repente se descubría que querían que el Congreso aprobara algo que no le competía, porque es competencia del Poder Ejecutivo, de un acuerdo de unos pocos países, los países más anti-respeto a los derechos de la mujer, y quería un grupito colar una declaración en ese sentido. Entonces, llega un momento en que prácticamente del Congreso hay que sospecharlo todo. O sea, es como tú decías ahorita, hay que estar esperando que hagan la trampa constantemente. Donde menos nos esperemos van a hacer trampa, y esa trampa nos va a afectar. Entonces, el tema de la corrupción es un tema que le quedan los días contados. Cada vez más a nivel internacional se imponen leyes que van a controlar a todos los países, incluso aquellos que no se han dado las leyes suficientes. República Dominicana se puede ver en cualquier momento en una situación muy delicada si de repente situaciones como esa de aceptar soborno, de repente aparecen compañías norteamericanas donde allá hay una legislación muy fuerte, también hay corrupción allá, no nos engañemos, pero hay legislaciones más fuertes que de repente pueden comprometer en un momento determinado a instancias de poder de República Dominicana por temas vinculados a corrupción, por temas vinculados a soborno, porque es una práctica desleal. Y aquí hay todo un historial de grandes inversiones que se perdieron simple y llanamente porque a la hora de ejecutarlo aparecían funcionarios del gobierno exigiendo que le dieran cantidades de dinero. Los testimonios están en la prensa, da para hacer un libro completo de cuántas cosas se perdió este país, porque un funcionario, un ministro, un viceministro, un grupo de congresistas no le dieron el dinero que estaban pidiendo para poderlo aprobar. Justamente, David, agregando a eso que comentas, envía una muy mala imagen a nivel internacional porque nos muestra como un país en el que la justicia en cierto modo no está garantizada, pero a nivel nacional, y es lo más preocupante, aumenta también en la población esa desconfianza, esa decepción en lo que se supone debería de ser ese sistema que abogue por los derechos desde la persona que tenga más dinero hasta el más pobre. Estaba revisando, por ejemplo, en el chat de YouTube del canal El Día, y pues ahí vemos a muchas personas que dicen, pero ¿cuál justicia? Si en República Dominicana no hay justicia. Entonces, tal vez, digamos, que algo que se repite muchas veces, uno se lo llega a creer en cierto modo. Entonces es muy lamentable ver, por ejemplo, que diga aquí algunas personas cuál justicia si no la hay, o que diga, pero cuál Congreso, si ese Congreso, como dice Rosalía Gómez, es el Congreso que aprueba cosas sin leerla. Entonces, en medio del tema de la delincuencia, en medio de la poca garantía de derechos, el hecho de que esa entidad, esa justicia que se supone debería de velar por nuestros intereses y por los intereses de la nación en general, no lo haga, o no, de acuerdo a lo que vemos, no lo haga, envía un muy mal mensaje, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, a una población que está cansada no solamente de los abusos, que en este caso, por ejemplo, hemos visto en estas semanas comete la policía, sino también de la poca acción o la poca garantía en el ámbito de la justicia. Y como en el caso de Brecht, este caso también tuvo sustento en que las autoridades norteamericanas descubrieron las prácticas de esta empresa. Esta empresa fue el duplo a República Dominicana, poco más de $7 millones, que es el monto que duplica la cantidad que se da en soborno. Pero recordemos, cuando una compra se decide por sobornos, no solo es lo que se paga en sobornos, que en definitiva la empresa no lo pierde, o sea, lo recupera en el bien. Si esta taza que tiene David aquí cuesta 100 pesos, se la va a vender al Estado, le tienes que dar a uno que es el que va a determinar que se compre, le tienes que dar 25, entonces la tasa inmediatamente pasa a costar 125. Pero no está así tampoco, como de todas maneras te la va a comprar, porque no está discutiendo el beneficio del pueblo, pues dice, bueno, pues esta tasa que vale 100, sacamos 25 para ti y 50 para mí, entonces ya la tasa pasa a costar 175 o 200, porque no hay nadie que aspire a defender el tema de la tasa. El problema es comprarlo y que esa persona, ese funcionario público, quiere su porción.
Y eso fue lo que ocurrió. También hay que ver, sería importante que el Ministerio Público incluso documentase qué tanto se pudo cumplir de ese acuerdo que le estábamos mostrando. Si usted leía el acuerdo, decía que Embraer iba a suministrar al Ministerio Público todo lo que tenía, los correos electrónicos, transferencias, los documentos, los testimonios, cualquier tipo de prueba que determinara las circunstancias de las personas individualizadas a las que se le había pagado los sobornos. Eso tenía que haber ocurrido. Sabemos que en el caso de Odebrecht no pasó, de hecho se ha señalado que parte de la información, no solo en República Dominicana, en otros países se la quedaron, pero también había que hacer cierta gestión desde los países. Claro. Uno ve lo que pasó en Perú, que lo documentó mucho más que aquí. Entonces, este caso pasó a ser eso. Sabemos, todo el mundo sabe que hubo soborno para los supertucanos. Eso se sabe. Se sabe porque lo dijo la empresa, Claro. pagó, lo reconoció. Lo que no aparecen son los sobornados. No Igual aparecen. que en Odebrecht. Igual que en Aparece el Odebrecht. sobornador, pero no los sobornados. Sí, porque ahí es muy poco también, que eso no era Sí. suficiente. No pueden decir que 2 gente fueron las que articularon No. y que los otros metieron la cabeza por nada. Germán Marte, tú estás en el día. Sí, agregar a lo que ustedes han dicho ya, que, bueno, este caso de los supertucanos, sobrevaluado, que es el kit del asunto, como muy bien tú has explicado, se presentó que estos aviones de guerra, ¿no?, fabricados por Embraer, serían la panacea al bombardeo de drogas desde Sudamérica hacia la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Ha llovido, ha entrado más droga que nunca al territorio dominicano. No olvidemos, en el año pasado 19 toneladas fueron decomisadas. En el 2021, 19 toneladas de cocaína decomisadas. Y en lo que va de año, que ahora es que vamos por la mitad, hoy precisamente, mañana empezamos la mitad del año, van 17 toneladas de cocaína, es decir, que se va a duplicar el decomiso, lo que significa que la cantidad de droga que está entrando, a pesar de los tucanos, es súper superior a la que había antes. De manera que no, es una estafa doble lo que pasó con los supertucanos. Germán, perdón, pero... Y el problema vino porque en Estados Unidos... Ajá, no, solo preguntarte, porque ¿sí? se supone que si incautan la droga es porque tienen los instrumentos que les facilitan la incautación. Nada, es una duda, ¿no? Si en estas Pero no- incautaciones que estamos mirando pero ahora, sí, es porque tienen los recursos, incluyendo... no están participando los supertucanos. Ah, ya. Ok. No, fíjate que casi siempre es la Marina de Guerra con alguna ayuda de agencias norteamericanas, quizá hay radares, quizá, yo no sé lo que hay, pero lo cierto es que pocas veces, porque nos mandan la información de una vez, que los supertucanos persiguieron una aeronave, no es por ahí que está entrando la droga, está entrando por mar. Fíjate que los mayores decomisos se han hecho en el puerto multinodal Punta Caucedo y otras veces en la costa, en el sur, básicamente Baní, Ocoa y también por el lado de Barahona y Pedernales. Sí. O sea que no fueron los super, ni Nada los que ver con supertucanos. supertucanos. Y no hubo tucano de por medio. No. Ya. Sí, Exacto. y decir Exactamente. sí, que en esos tiempos se está incautando más drogas, no significa que antes entrara menos, sino que se estaba incautando menos. Y Sí, ¿verdad? Sí, Sí. Eddie Exactamente. y Germán, no olvidemos el volumen que se incauta. Hay muchos autores que plantean que hay que multiplicarlo varias veces por lo que sí logran entrar. Entonces, un aumento de incautación no Por lo menos por necesariamente 5, significa David. un menor nivel de ingreso. Nadie tiene el número, pero hay mucha gente que sospecha que a mayor incremento en la incautación, no necesariamente una disminución del flujo de ingreso, porque los mismos narcotraficantes juegan con eso. Ahora, lo que ha pasado aquí ahora no tiene precedentes Totalmente. en el nivel, Sí, sí, sin el nivel duda. de incautación, o sea, es real. Yo creo que se está haciendo un trabajo que es de valorar. Correcto. Sí me preocupa el tema de la distribución. Miren, anoche recibí una persona, mandaba unos videos. Niños operando un punto de droga, niños 12 años,
Hay hasta un niño de 7 años, me dicen en la comunidad. Las personas que se grabaron decían, por favor, que no salga mi cara, que no salga. Entonces, como es un tema delicado, pero hay un papelito que tengo allí que es un señor que viene cada cierto tiempo aquí al canal. Él viene con un papel y me dijo, mire, esta es la dirección del punto de drogas que está en la autopista Duarte, que sabe, ahí en la autopista Duarte, kilómetro 13, no sé qué por ahí. Dice, mire, nosotros estamos cansados cuando se avisa, no hay, porque no es que vendan la droga, es la consecuencia que tiene toda la operación del punto. Porque la gente si vendieran la droga, se fuman su droga, eso no tiene problema. El problema es que ahí se arman los pleitos, ahí están los tiros, esa es la gente que manda en el barrio. Entonces yo creo que todavía aquí hay una deuda con nuestras comunidades, con nuestros barrios, porque los puntos específicos, que es el pequeño microtráfico, se sabe dónde están. No van a decir que no saben dónde están, todo el mundo sabe dónde están, porque una vez hubo un presidente de una DNCD que los contabilizó. Entonces aquí hay muchísimos chivatos que le pagan para que chivateen, hay muchísimos militares y hay muchísimos policías, el país está lleno de eso, de esa estructura de vigilancia. Entonces dicen, a todos lo están mirando, pero eso no lo ve, alguien no lo ve. Entonces, por ejemplo, eso de que se involucren hasta niños. Después tú dices, a los 17 años, un intercambio de disparos, cayó un niño y dice, ese es un criminal. Una escoria. Una escoria, y le atribuye toda la responsabilidad a la familia. Cuando tú tuviste, o sea, en el orden social, la posibilidad y las alertas para que esas cosas cambiaran. Es muy duro. Miren, lo que voy a decir puede sonar un poquito chocante, pero aquí debe de darse el costo, o sea, el precio de venta de las drogas casi diariamente, debía de brindarse socialmente, porque eso también te va a indicar el nivel de oferta que hay. Si hubiera menos oferta, sube el precio, y al subir el precio hay más violencia. Eso está estudiado, no es algo que me estoy inventando. En Estados Unidos está estudiado. Cuando en Estados Unidos logran controlar en ciudades grandes el flujo de ingreso de droga, inmediatamente sube el precio y con el aumento del precio comienza la violencia. O sea, el individuo que podía conseguir $1,000 para comprar tal cantidad de droga y ahora le dicen que eso vale 2,000, tiene que salir a atracar, tiene que salir a matar para buscar ese dinero. Yo recuerdo 2 casos de drogas que te explica un poco cómo opera, que vinieron a vernos en una oportunidad, un par de jóvenes de la Romana. Ellos querían dejar el negocio, eso ya hace algunos años, el negocio de las drogas. Y un oficial le dijo, ¿y entonces qué hago con ella? ¿Me la compro? Correcto. Entonces dijo, yo no puedo salir al aire, imagínense en mi vida, pero quiero salir, pero no me dejan. Y vino un padre de Monteplata, de un campo de Monteplata, que le mataron el hijo, que el papá ahí luchando le dijo, mi hijo deja ese negocio, el muchacho dejó el punto. Y un oficial de la policía fue y se lo mató. Le pusieron una cosita por narcotráfico, se reveló a la autoridad. Es una cadena perversa que muchas veces no se nota. Miren, señores, vamos a ir a la pausa. Hablando de las liberaciones y de las cosas que no es una buena noticia, porque yo sé que mucha gente se indignó en el país cuando vio la imagen del abusador de Baní, como le llamaron, a ese señor Alexis Villalona, que atropelló a una mujer. Ahí está. Cuando le dio a Santa Arias, después sabríamos su nombre, sabíamos que ella era Santa, el trompón que la dio, la dejó en el suelo. Alexis Villalona ha salido libre, descargado. La razón es porque ya Santa no está acusándole, según el Ministerio Público. Esta es una acción, según el juez que conoció, el juez de la instrucción de Peravia, considera que este es un caso público a instancia privada. Hay quienes no están de acuerdo con eso, porque este tipo de actos representa un peligro, no para la víctima que ya lo sufrió, sino para las otras mujeres que en el futuro puedan tenerlo. Entonces, es un tema a discutir. Quizás tendríamos que hablar con especialistas en el área, en esta materia, para que hablemos un poquito, porque el tema de la violencia en perjuicio de las mujeres tiene muchas veces las características de que las víctimas, por una razón u otra, terminan retirando la acusación. A veces porque tienen hijos con su agresor, a veces porque tienen miedo, otras veces porque tienen una gran presión familiar, o otras veces porque llegan a un inusitado y cuestionado acuerdo como el que se sustenta ocurrió en el caso de Santa Arias. Ahora, de todas maneras, Alexis necesitará con esta experiencia algún tipo de seguimiento personal de él mismo,
porque esa actitud, ese nivel de violencia que se vio y que indignó a la sociedad dominicana es inaceptable. Y Totalmente. realmente yo creo que hay algo bueno y decirle a la gente, no nos paremos de indignarnos, no importa lo que pase. Hay que indignarse siempre que se ve un acto de esta naturaleza. En una sociedad civilizada, eso no puede ser. Lo triste es que esto termine en agua y sal, es decir, en nada. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez, un poquito más adelante. Tendremos a Edwin Parizón, vamos a conversar con él, pero a la vuelta de inmediato estará el periodista Uchi Lora. Qué bueno, está Uchi Lora hoy con nosotros con su comentario.